Y ahí está, hermano. Salmos capítulo 42. Y vamos a dar lectura solamente el verso número 11. Salmos capítulo 42, verso número 11. Ese será nuestro texto inicial para el mensaje de esta tarde. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Salmos capítulo 42, verso número 11. Así dice la santa palabra del Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, nuevamente nos acercamos al trono de su gracia, rendidos delante de usted. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar frente a este lugar. Nos ha puesto como responsables, Señor, de poder guiar, ministrar a este pueblo. Por lo tanto, pido de su ayuda, de su auxilio, que su Espíritu Santo nos unja, Señor, para poder ser de bendición para cada uno de los que pudieron llegar en esta tarde. Agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos otorga de podernos reunir nuevamente en esta hora. Señor, hay algunos que no están, algunos decidieron no estar, algunos no pudieron estar, pero cual sea la circunstancia, bendito Dios, pedimos que usted atienda la necesidad de cada uno de ellos. Oramos por cada uno de los enfermos, por aquellos que están en recuperación, por aquellos, Señor, que necesitan de su misericordia. Oramos por los que están de viaje, por los que están fuera y los que están de regreso. Pedimos, Padre Celestial, que los que estamos aquí seamos saciados por su palabra. Sedúzanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Al buscar el título del mensaje que anhelaba compartir con ustedes, hermano, y trataba de buscar un título y otro, y aquel que llegara, quizás llegase más a pecho acerca de nuestro corazón. Dios puso en mi corazón, hermanos, presentar un mensaje que le hemos llamado Cuando Dios está en silencio. En muchas dificultades, hermano, sobre todo en mi vida cristiana, he sentido en algunas ocasiones, de acuerdo a los problemas que se nos vienen encima, de acuerdo a las dificultades, de acuerdo a las tormentas que pasamos nosotros como hijos de Dios, no voy a negar que algunas veces he sentido como si Dios se hubiese ido de mí. Es como si Dios me hubiese desamparado. A veces oro al Señor, pido al Señor, ruego al Señor, pero al parecer, hermano, siento como si Él no me escuchara. Debo de reconocer que muchas veces oro, le hablo, leo su palabra, pero en algunas ocasiones, hermano, siento como que no le escucho. Es como si Él estuviese en silencio. Como si estuviese detrás del telón que yo no puedo mirar. Y la verdad, no sé cuántos de aquí se han sentido así o cuántos les ha pasado lo mismo. Hay momentos en que he sentido, mis hermanos, agonía. A veces he sentido abandono, falta quizás de provisión. A veces he sentido, hermanos, injusticia. A veces he sentido tristeza. Me he sentido en algunas ocasiones sin fuerza. Parece ser, hermano, que las pruebas y los problemas no terminarán nunca en mi vida. Y oro y clamo y ruego y pido a Dios. Y siento, hermano, como si Él estuviese en silencio. Mas sin embargo,
Si vamos a la Biblia, podemos ver que muchos protagonistas dentro de ellas se sintieron de la misma manera. Y alguno de ellos es el rey David, quien escribió el Salmo capítulo 42. Y este rey David en muchas ocasiones se sintió de la misma manera. Muchas veces, hermano. Y yo quiero que me acompañen a ver en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Y vayan conmigo al capítulo 6, versículos 2 y 3. Salmos capítulo 6, versos 2 y 3. Y miremos, hermanos, cómo a pesar de la angustia, de las luchas, de las pruebas, David no cesaba de orar. Y dice la Biblia en el verso número 2 y 3, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Es como si David estuviese preguntándole a Dios: te oro, te ruego, te clamo, pero Jehová, ¿hasta cuándo escucharás? ¿Hasta cuándo responderás? Hermano, eso me da un aliento de vida. Eso me da un aliento de esperanza de aquel que dio su vida por nosotros. Qué lindo, mis hermanos, es saber que no soy el único que se siente desamparado. No soy el único que puedo sentir tristeza, que no he sido el único que puedo sentir que el Señor está en silencio. Quizás esta noche tú has pedido a Dios algo, quizás le has rogado a Dios por algo, tu oración ha sido constante, pero tú sientes el silencio de Dios. Como si Dios no te escuchara. Pero déjenme decirle que Dios no está sordo. Dios conoce exactamente lo que necesitamos. Dios conoce exactamente lo que necesitamos de tiempo para recibirlo, hermano. No antes, no después. En el tiempo exacto, Dios contestará. Aunque muchas veces sintamos que está en silencio, el Señor nos está escuchando. Incluso el mismo Señor Jesucristo, hermano, ha sido un ejemplo para nosotros en ese sentir. Y en algunas veces Él se sintió de la misma manera. Se sintió por algunas ocasiones abandonado. Pero pastor, ¿cómo es que dice eso? Pues la Biblia lo dice, hermano. Y si la Biblia lo dice, yo le creo. Amén. Vamos a Mateo capítulo 26, hermano. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 38, la Biblia dice que Jesús se preparaba, en el capítulo 26, verso 38, en ese contexto, la Biblia nos menciona que Jesús se preparaba para orar en el jardín de Getsemaní. Y en ese entonces les dice a los discípulos estas palabras. Mateo 26, 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy ¿qué? Mi alma está muy triste. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Dice: quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, por medio de sus palabras podemos saber que nuestro Señor sufrió como cada uno de nosotros. Y aunque Él es 100% Dios, pudo demostrar que también fue 100% hombre. Pasó por todos los dolores, pasó por todos los sufrimientos, por angustia, por aflicciones, por tortura, por humillaciones. Y en algunos de los casos se sintió abandonado. Sus expresiones nos dan un ejemplo que el hombre podrá sentirse en ocasiones abandonados, hermano. Y a veces nos sentimos abandonados por Dios, pero déjeme decirle que ese sentir también, hermano, es natural para el hombre. ¿Saben por qué? Porque en medio de un proceso difícil, Dios siempre tiene un final feliz. En Mateo capítulo 27, versículo 46.
Evangelio según Mateo, capítulo 27, verso número 46. Dice la escritura en las horas de la crucifixión. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Pues ahí dice la Biblia, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son expresiones del mismo Señor y Salvador Jesucristo. Al parecer aquí es como si Dios no escuchara a su Hijo, como si su silencio pudiese lograr desviarnos de nuestra fe. Pero, ¿será que Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Será que Dios no está atento a nuestras necesidades? ¿Será que Dios nos abandona? ¿Será que Dios nos desampara? En absoluto, hermano. La Biblia dice que somos valiosos para Él. Ovejas de su prado somos. Somos valiosos para el Señor. Muchos, en los momentos más complicados y difíciles, sea enfermedad, sea problemas financieros, sea matrimonios a punto de destruirse, a punto de romperse, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios? Y cuestionamos a Dios diciéndole, ¿por qué Dios? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y la pregunta sería, si Dios nos respondiese nuestras cuestiones, nuestras preguntas, ¿qué cambiaría? Nada. No cambiaría absolutamente nada, hermano. ¿Saben por qué? Porque no damos derecho, no tenemos ningún derecho alguno de cuestionar a Dios. Él hace lo que quiere, Él hace lo que le place, Él hace su voluntad. Lo entendamos o no, a veces hay que entender la voluntad de Dios. Queremos apresurar los procesos de Dios. Queremos apresurar lo que Dios quiere. Hermano, no aprenda a esperar. Aprenda a esperar el tiempo. Aprenda a esperar que Dios le indique, que Dios le hable, que Dios le conteste. Porque cuando el hombre le quiere dar una mano a Dios, siempre mete la pata. Amén. Es verdad, hermano. Amén. Siempre mete la pata. Y muchas veces nos preguntamos cuestionándole ¿por qué? ¿Por qué? Creo que esa pregunta, mis hermanos, para Dios no es válida, porque la Biblia nos advierte, porque la Biblia nos prepara, nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. A nadie se nos ha engañado, hermano. Así que si usted tiene luchas y pruebas, no vaya corriendo a llorar, hermano. Confíe en Dios. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Eso se encuentra en Juan 16:33, no está en mis notas, pero ahí se las dejo de tarea. Confiar en el Señor. Pero pastor, ¿qué debemos hacer entonces cuando oramos a Dios? Especialmente cuando estamos en una necesidad desesperante. Cuando nos sentimos que Dios no nos responde, ¿qué debemos hacer si su silencio nos hace sentir que Dios no nos escucha? Pastor, ¿qué debemos hacer? Hermanos, a veces creo que Él no está aquí. Quizá usted puede decirme, pastor, a veces creo que Él no me escucha, que no me siento digno de Él. Y muchas de las veces llegamos a sentirnos así, hermano. Usted no le pide a Dios porque usted es indigno. A veces no le pide algo a Dios porque se siente mal delante de Dios, porque su relación no está estable con Dios. Por eso pide que oraciones por los demás. Y no es malo, pero hermano, nosotros somos valiosos para Dios, sin importar nuestro pasado. Él quiere tomarnos de nuevo, dándonos una nueva oportunidad para servirle, para alabarle, para glorificarle, para honrarle en todos los días de nuestra vida. Amén, amén. Y alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. A veces pensamos que Él no está allí, o peor aún, que no le importa lo nuestro. Pero, ¿qué haremos si sentimos que Dios está en silencio? ¿Qué haremos cuando Dios está en silencio? Pues mis hermanos,
El escritor del Salmo capítulo 42 nos da la respuesta a esa pregunta. Y así que vamos a entrar al corazón del mensaje. Nos da la respuesta a esa pregunta, ya que este salmista sabía cómo era clamar a Dios en el momento en que se encontraba con el silencio de Dios. Sin embargo, en vez de recibir el silencio de Dios como un rechazo o como un reclamo, el escritor del libro de los Salmos continuó confiando y adorando a Dios. Acompáñenme ahora a nuestro texto inicial en el Salmo capítulo 42, versículo número 1. Salmos capítulo 42, verso número 1. Y miren ustedes cómo inicia este texto. Salmos capítulo 42, versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En un momento desesperante, en un momento cuando se sintió que Dios no le contestaba, cuando sintió que Dios lo estaba abandonando, cuando sintió no tener respuesta de Dios, él dice en el verso 1: como el ciervo brama junto a las aguas, así clama mi alma, oh Dios. ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos que Dios no nos responde? No es cuestionarlo, es seguir confiando, alabando, sirviendo a Dios, hermano. Amén. Alabado sea el Señor, hermano, por este Salmo capítulo 42. Alabado sea el Señor. Salmo capítulo 42. En el verso número 11, dice así, Salmos 42, 11. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te afliges, oh alma mía? ¿Por qué te presionas? ¿Por qué te preocupas, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué tienes miedo dentro de mí? Espera en Dios. Wow. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mis amados hermanos, solo este salmo aprenderemos tres formas importantes de cómo acercarnos a Dios cuando nos sentimos que Él está en silencio. Y aprendamos, hermano, en estos tres puntos. En primer lugar, siga buscando a Dios. Cuando más débil se encuentre, siga buscando a Dios. Cuando crea que Dios está en silencio, siga buscando a Dios. Cuando tenga muchos problemas, siga buscando a Dios. Amén. El salmista dijo: como el ciervo brama, en el verso 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermano, nuestra reacción natural cuando nos sentimos que alguien nos está dando la espalda es alejarnos. Esa es nuestra reacción natural. Cuando sentimos que a alguien no le caemos bien, cuando nos sentimos, hermano, que a alguien no le agrada lo que hacemos, cuando nos sentimos que no están ellos de acuerdo a nuestras acciones, saben que muchas veces nos alejamos. Y a veces es correcto alejarnos, siempre y cuando, hermano, vaya en contra de las bondades, de la misericordia, de la voluntad de Dios. Si aprendemos a confiar en Dios, Dios te va a dirigir en el lugar correcto, hermano. Amén. Dios no falla, nosotros sí, ¿no? Amén. Nosotros somos falibles, pero nuestro Dios nunca falla. Y qué lindo, hermano, saber, hermano, que creemos en Dios que no falla, hermano. Amén, hermano. Eso merece darle una gloria a Dios, al Señor, hermano, porque Él no falla. Amén. Gloria al Señor, hermano, porque Dios es bueno. El escritor del Salmo 42 hizo lo contrario. Él no reclamaba, él no se quejó delante de Dios. Él dice que él anhelaba a Dios como el siervo anhelaba las corrientes de las aguas. Buscar al Señor es la mejor medicina para nosotros. Hermanos, este salmista no paró de llamar a Dios. El salmista nos muestra que no debemos dejar de buscar a Dios, incluso cuando lo sentimos distante.
incluso cuando lo sentimos distante al Señor. Cuando no sentimos que nos responde, debemos buscar más al Señor. ¿Por qué? Porque Él es la única fuente verdadera que puede satisfacer nuestras almas. Nadie más, solamente el Señor. Debemos aprender a buscar de Dios, a esperar en Dios. Nuevamente David nos enseña cómo debemos insistir y confiar en Dios. En el Salmo capítulo 40, versículo 1, hermanos. Vamos al libro de los Salmos. Estamos dentro de la enseñanza del rey David. En el Salmo capítulo 40, versículo 1, dice así: pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué entiende usted por pacientemente? Significa que él estaba perseverando en la oración. Significa que a veces oraba y Dios no le contestaba, ¿o no es así? Dice la Biblia: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que siempre habrá resultados, lo crea o no, hermano. Así pueda sentirse que Dios retarda sus promesas, Él cumplirá su promesa, hermano. Hermanos, el rey David estaba tan acostumbrado a orar. El rey David estaba tan acostumbrado a mirar los cielos abiertos. Estaba tan acostumbrado a mirar la gloria de Dios. Dios estaba tan acostumbrado a mirar grandes milagros de parte de Dios. Sin duda, hermano, estaba acostumbrado a que el Señor le contestara en cada momento, en cada una de sus peticiones. Pero llegó el momento en que no escuchaba la respuesta de Dios. Llegó el momento en que no miraba a Dios actuar. Y por eso él dice: pacientemente. Estaba tan acostumbrado a que Dios le respondiera a todos sus antojos, que cuando Dios estuvo en silencio, la Biblia dice que él seguía orando pacientemente. Te digo algo, hermano, hermana. Yo no sé qué petición tengas delante de Dios, pero Dios sí la conoce. Yo no sé, hermano, en qué te estás afligiendo. Yo no sé por lo que estás pasando. Yo no sé cómo está tu corazón delante de Dios. Pero quiero decirte que aprendas algo de este salmista. Y sobre todo en el capítulo 42. A pesar de que nuestra alma esté triste y abatida, seguimos alabando a Dios. Salvación mía y Dios mío, dijo el salmista. Llegó el momento en que este rey David no lo escuchó, no miraba la respuesta de Dios. Es como si Dios no lo escucharía más, pero aún así, hermano, él buscaba más a Dios y oraba sabiendo que cuando Dios está en silencio, hermano, él aprendió que cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Es porque Él está preparando las cosas, hermano. Él no se va a aventar a la ligera como nosotros los humanos. Nosotros somos desesperados. Nosotros no nos gusta esperar. Nosotros somos impacientes. Pero el Señor es perfecto y actuará en su tiempo exacto. No antes, no después. Amén. No antes, no después. ¿Qué debemos hacer entonces cuando Dios está en silencio? En primer lugar, seguir buscando de Dios. Segundo lugar, recordar, hermano, lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Miren lo que dice en Salmos capítulo 42, verso 4. No nos vamos a salir de este capítulo. Salmos 42, 4 dice así la escritura. Salmos capítulo 42, verso 4 dice así: me acuerdo de estas cosas. ¿Qué hacía David? ¿Qué hacía? Se acordaba. Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Hermano, en el Salmo 42, 4 revela una clave poderosa de dos palabras para buscar a Dios. Cuando sentimos que Él está en silencio, el salmista dijo: me acuerdo. Me acuerdo. Hay que recordar que nuestro Dios ya ha hecho suficientes demostraciones de que Él cumple sus promesas, hermano. No debemos olvidar de que tenemos un Dios de milagros. ¿Usted sabe de eso?
Tenemos a un Dios de milagros. Amén. Que sigue actuando. Pero pastor, yo no miro los milagros. ¿Y qué? Eso no le quita mérito a lo que Dios es. Nuestro Dios es poderoso. El salmista aquí se acordó de haber adorado a Dios en su casa. En el verso número 4. Y aunque el salmista estaba lejos del templo, él aún se acordaba de Dios, hermano. ¿Sí? Aún se acordaba de Dios. Nos puede parecer que Dios, hermano, está en silencio ahora. Pero si dejamos que nuestra mente, que nuestros pensamientos nos dirijan, las veces en las que Él nos ha hablado, las veces en que Él se ha movido en nuestra vida, entonces nosotros mismos nos animaremos y animaremos a nuestra propia alma a conocer que el silencio de Dios no significa que Él no está trabajando, significa que no es el tiempo para responder. Cuando Dios está en silencio, hermano, no es que no ha respondido, ya está respondiendo, te está diciendo espera. Cuando Dios está en silencio no significa que Dios no te ha respondido, te está respondiendo, te está diciendo espera, no es el momento. ¿Entendemos esto? Espera. La semana pasada estuvimos hablando sobre hay que estar quietos para que Dios pelee para que Dios pelee nuestras batallas. ¿Se acuerdan ustedes? A veces tenemos que estar quietos. Jeremías dice, paraos en los caminos. Paraos en los caminos, estar quietos en los caminos y mirar cuál es el buen camino. Mira a la izquierda, mira a la derecha, mira hacia atrás, mira a tu entorno y aprende a tomar las mejores decisiones. Muchas de las veces la decisión mejor es esperar. ¿Estamos de acuerdo, hermano? No se desespere, tranquilo, hermano. No tome mucho Red Bull, no tome mucho Monster. Eso altera los nervios. Confíe en Dios. Confíe en Dios. Él siempre está presente. Y además, hermanos, si nosotros nos acordamos de todo lo que ha hecho Dios, glorificaremos su nombre y contaremos todas sus maravillas. En lugar de olvidarse de lo que Dios puede hacer, acuérdese de lo que Dios puede hacer. ¿Estamos, hermano? Mire lo que hizo Salmo. En el Salmo capítulo 40, lo que hizo David, el salmista. Salmos capítulo 40, versículos 4 y 5 ahora. Salmos capítulo 40, versos 4 y 5 dice así. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios y no a los que se desvían tras la mentira. Dijo el salmista así: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare, si yo hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Hermanos, tenemos que acordarnos de que Dios no es ningún neófito. Nuestro Dios, hermano, es el Dios todopoderoso. Es el creador de los cielos y de la tierra. Es el que diseñó al hombre, a la mujer. Es el que puso la capacidad para pensar, para indagar, para informarnos. Es el único que pudo poner en nosotros la capacidad de buscarle aún en los momentos difíciles. Cuando Dios está en silencio, hermano, busca a Dios y acuérdese de que no es la primera vez que Dios le ha respondido a algunas de sus oraciones. Porque Dios ya nos ha respondido muchas oraciones. Amén. Dios ya nos ha demostrado su poder. En tercer lugar, debemos poner nuestra esperanza en Dios. En el Salmo capítulo 42, versículo 11, en la parte final de este mensaje, Salmo capítulo 42, verso 11, nuevamente dice la Escritura: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, el salmista no puso su esperanza en sus sentimientos.
Él no puso sus esperanzas en las circunstancias. Él puso las circunstancias en Dios. A pesar de lo que él sentía, el escritor le dijo así a su alma. Él le dijo así a su alma lo que tenía que hacer. A su alma, dentro de sí, él mismo dijo: ¿sabes que David espera en Dios? Muchas veces nosotros mismos tenemos que animarnos nosotros mismos. Nosotros mismos debemos decirle a nuestra alma, a nuestro corazón: hey, espera en Dios. Espera en Dios. Qué triste es saber que la vida natural del hombre es muy desesperante, hermano. Es muy desesperante, uno no tiene mucha paciencia. Pero cuando tú esperas en Dios, hermano, todo viene para bien. Si tú estás esperando la respuesta de Dios y crees que está en silencio, Él ya te escuchó. Sigue perseverando en la oración. En el Salmo capítulo 125, versículo 1, otra vez el salmista. 125:1 dice: los que confían en Jehová. Miren lo que está aquí, hermano. Si usted confía en Jehová, usted confía en Dios, mi hermano. Mire lo que dice el salmista: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Eso es confianza. Eso es saber que Dios estará ahí cumpliendo sus promesas. Nosotros no servimos a un Dios que puede guardar silencio según nuestra expectativa, pero Dios puede guardar silencio si Él quiere, hermano. Nadie mueve el dedo del renglón de Dios. Lo único que debemos saber es que Él nunca dejará de actuar al favor de sus hijos. Nunca. Por eso, incluso cuando Dios se calla, cuando está en silencio incómodamente, tenemos nosotros una esperanza muy a la ligera. Pero cuando creemos, conocemos y sabemos que el Dios en que usted ha depositado su confianza no ha hecho más que demostrarnos que Él nos ama, que Él cumple sus promesas. No le queda otra. No llore, no chille, no se estire las greñas, no corra por el loop. Confíe en Dios. Amén. Y si usted confía en Dios, usted recibirá sus promesas. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Hermanos, tal vez en este momento Dios está en silencio en lo que usted espera, pero ahora puede usted estar seguro, puede estar segura que Él estará con nosotros, estará con usted, guiándolo a ver la respuesta que Él tiene especialmente para nosotros. Dios nunca nos dejará, y aunque Dios a veces está en silencio, nunca está ausente, hermanos. Nunca estará ausente. Por lo tanto, debe de salir de este lugar confiando en el Dios Todopoderoso. Terminamos, hermano, en la conclusión diciendo esto. Cuando el hombre y la mujer deciden, hermano, tomar a la ligera la voluntad de Dios, siempre habrá resultados negativos. Pero si aprendemos a esperar en Dios, aún a pesar que no encontramos y no recibimos respuesta, sabemos que Dios nos va a dar el tiempo exacto y perfecto para hacer las cosas correctamente, porque lo correcto agrada a Dios. Las decisiones más importantes que debemos hacer nunca son fáciles de tomar, hermano. Por lo tanto, debemos guiarnos buscando la dirección del Señor. Cuando Dios está en silencio, simplemente confíe en Dios. Vamos a orar. Les invito a cerrar sus ojos. Querido Padre Celestial, muchas gracias, bendito Dios, por nunca abandonarnos. Muchas gracias, bendito Dios, por caminar con nosotros, por estar con nosotros en cada momento, por estar con nosotros en cada temporada de nuestra vida. Cuando sentimos
Muchas veces que usted está quieto. Cuando llegamos a sentir, Señor, que muchas veces usted está en silencio, por favor, recuerde a nuestra alma que usted nunca estará distante de nosotros. Háganos saber, bendito Dios, que usted escucha nuestras oraciones. Pero pedimos, Padre, que en cada corazón de mis hermanos y de un servidor deposite, Señor, paciencia para entender y esperar su tiempo. Ayúdenos a entender el silencio de Dios. Ayúdenos como iglesia a entender el silencio de Dios. Seguimos orando para que usted bendiga a cada persona en este lugar. Que usted esté en los momentos de necesidad. Si hay aquí, Señor, alguna petición en el corazón de mis hermanos, una petición que solamente a usted ha escuchado, Señor, pedimos, Padre, en su nombre, que su silencio, Padre, termine y responda de acuerdo a su tiempo y a su voluntad. No presionamos que usted haga lo que nosotros queremos, sino que ponga a todos mis hermanos la paciencia para hacer lo correcto. Gracias le damos por este mensaje. Gracias por el mensaje impartido de esta mañana. Gracias por los que pudieron estar, Señor. Que no salgan de aquí sin que hablen, Señor, de lo que usted puede hacer en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Invito a mis hermanos